Había un portal de reino cuyo control devino crucial, no por su importancia estratégica, sino porque se convirtió en símbolo del choque entre dos poderes divinos. Tanto Sigmar como Corne contemplaron el conflicto creciente y desplegaron sus más poderosos ejércitos para la victoria y solo la victoria. La historia empieza en la lejana Era de los Mitos. Fue Dracothion quien mostró a Sigmar los portales del reino. El primer portal que cruzaron los llevó del estrellado Azyr a la gran llanura de Axii. Allí, el dios rey y el gran dragón fueron recibidos por tribus primitivas que los veneraron. Sigmar trajo prosperidad. Generación tras generación, una civilización floreció en torno al portal del reino, la ciudad dorada de Belixia, la mayor ciudad de las artes que había visto la humanidad. Anchas calles con hileras de estatuas, plazas que albergaban preciosas fuentes y templos abovedados por doquier honraban a los grandes benefactores de Belixia. Sigmar visitaba Belixia a menudo, a través del portal de reino que llevaba su nombre. Después de los festejos de bienvenida, en una ocasión el dios rey comandó un ejército fuera de la ciudad, hasta poder decir que ningún monstruo se aventuraba a cazar en un radio de 1000 jornadas a pie desde sus límites. Cada vez que un gobernador de Belixia perecía, Sigmar llegaba para erigir su estatua y escuchar los votos de su sucesor. Con el devenir de los siglos, la avenida que llevaba al portal del reino quedó flanqueada por ellas, sobre la que se erigió la más esplendorosa de todas, la del propio Sigmar, guardián del portal, y la ciudad que lo rodeaba. Pero fue todo ese esplendor y esa gloria lo que propició la condenación. En la era del caos, todos los reinos sufrieron, pero ninguno más que Axii. Quizá fue el talante de las gentes y criaturas del reino de fuego lo que atrajo al dios de la sangre. El caso es que lo codiciaba por encima de los demás. Siempre dispuesto a demostrar su supremacía, Corne hizo de Belixia y su famoso portal del reino un objetivo especial de su natural disposición a los despliegues gratuitos de supremacía. Tan feroz fue el asedio a la ciudad dorada que la misma tierra se quebró y Belixia se convirtió en una isla en un mar de destrucción. Donde hubo templos, se levantaban pilas de cráneos. La puerta de Sigmar fue atacada muchas veces, pero como todas las que llevaban a Azyr, permaneció sellada. Al comienzo de la guerra por los portales del reino, poco después de la campaña del Delta Ígneo, los forjados en la tormenta llegaron a la puerta de Sigmar. La cámara de guerreros de los martillos de Sigmar masacró a los invasores que utilizaban la ciudad ruinosa para sus paganos rituales. Los que no murieron, huyeron o se ocultaron entre los escombros. Soliviantado por el regreso de su antiguo rival, Corne se alzó de su trono de bronce y bajo su rugido temblaron los reinos. A su orden, incontables tropas emprendieron el contraataque y cargaron apresuradamente para recuperar los portales del reino. Sin embargo, la tarea de mantener la puerta de Sigmar bajo control no fue encomendada irreflexivamente. Se confió especialmente a uno de los más poderosos lugartenientes de Corne. Torrentes de sangre y fuego precedieron la llegada del gran daemonio Kulrex, rey de cráneos, a la puerta de Sigmar. La siempre ardiente corona de llamas ceñía su frente y lo acompañaba su propia guardia carnicera de devoradores de almas. Era imparable. Él solo envió de vuelta a los cielos a más de un centenar de forjados, tan maltrechos que costaría años reforjarlos. Cuando la legión destructora se materializó, no quedaban adversarios. Con el heraldo Ulfar a la cabeza, se les encomendó buscar a los saqueadores que habían huido o se habían escondido, pues Corne exigía el sacrificio de los cobardes. Sigmar desplegó 3 huestes más para reclamar el portal del reino en el nombre del orden y lo correcto. Cada asalto era más poderoso que el anterior, pero todos sucumbieron ante Kulrex. Sacudido por la furia, Sigmar descubrió que no disponía de más tropas. Todas las huestormentas estaban o bien desplegadas o en la reforja. Fue en ese momento cuando llegó Dracothion, con oscuras profecías pero también con esperanza.
con la ayuda del Gran Dragón, podía disponer de las cámaras extremis para el combate. El rayo cósmico de Dracothion había insuflado de energía celestial los templos dragoneros de Sigmaron, acelerando el proceso, pero por entonces tan solo había una cámara extremis lista para la acción inmediata. Solo los martillos Draconis, la primera cámara extremis de los martillos de Sigmar, acudió a la llamada. Sigmar asignó sus primeros elementos en las ruinas de Belixia. Allí tendrían ocasión de demostrar su valía. La tormenta sacudió los cielos de Belixia y un solo relámpago partió la bóveda de nubes plomizas, golpeando el centro de una avenida. Allí donde había dado el rayo estaba ahora el Lord Celeste Imperius, a lomos de la dracoestelar Loxia, cuyo rugido desafiante rivalizaba con los distantes truenos. Tras él formaba el eslabón relámpago, las dos primeras filas de la guardia dracotiana. Sus dracos encabritados se unieron al rugido de Loxia. Ante los feroces guerreros se extendía la avenida llamada Vía de los Reyes, elevada sobre las ruinas de la ciudad. Llevaba directamente al Monte Bel, sobre el cual se levantaba la puerta de Sigmar. Las estatuas que antaño la flanqueaban estaban todas desfiguradas y decapitadas. Para afianzar su dominio y burlarse de los vencidos, los esbirros de Corne habían amontonado las cabezas de piedra cerca del Monte Bel. En su cúspide habían erigido la Pira de los Reyes, un monumento al despiadado futuro que aguardaría a todo aquel que no accediera a entregarse al todopoderoso Corne. El tambor del infierno, hecho con el cráneo de un gargante descomunal, emitió su llamada. Un desafortunado devorador de almas encadenado a él lo hacía sonar con un ariete. El tañido grave reverberó por toda la avenida, haciéndola temblar. Al instante, una columna carmesí de desangradores de la Legión Destructora, capitaneados por Ulthar, comenzó su avance desde el pie de la montaña. Una fila tras otra de daemonios desgarbados trotaba por la avenida, llenándola de lado a lado y hasta donde abarcaba la vista. El tambor sonó de nuevo y anunciaba la derrota. Desde su dracoestelar, el Lord Celeste Imperius encabezó el avance del eslabón relámpago de la guardia dracotiana. Justo en el momento en que las dos fuerzas chocaban, Loxia extendió las alas. Como velas de un barco que reciben una repentina bocanada de aire, la levantaron por encima del combate. Sobrevoló las hileras de daemonios, batiendo con fuerza las alas, y les escupió una nube eléctrica cargada de furia. La coordinación fue perfecta. Justo cuando la nube tormentosa envolvió al enemigo, llegaron los fulminadores. Nada podía resistir la carga de sus espadones azotatormentas y las garras de sus dracos. Tronó el tambor infernal, más fuerte que nunca. Un temor creciente se apoderó de Imperius y Loxia por igual. Se instaló en ellos la urgencia de detener el nefando instrumento antes de que sonara una vez más. El Lord Celeste Imperius sintió la energía sideral brotar de Loxia. En cuanto vio la lascivia en las caras rojas, supo que su propio odio estaba creciendo, pero el vínculo con la dracoestelar lo mantenía a raya. A través de esa conexión, la serenidad de Loxia lo inundaba. Ella aborrecía al enemigo común, pero no con un ardiente deseo de venganza como él, sino con una furia reposada, fría y antigua como las estrellas. Bajo ellos, el Lord Celeste vio a un desangrador ponerse en pie después de sobrevivir a duras penas la primera acometida de la guardia dracotiana. A grandes zancadas, se acercó por la espalda a un fulminador para clavarle su espada. Loxia también lo había visto y se precipitaba ya sobre la criatura con su afilada cola por delante, pero su intervención no fue necesaria. La siguiente oleada de la guardia dracotiana ya estaba allí, y los atormentadores descargaron sus ballestas sobre la maligna criatura. Cuando la cola de Loxia golpeó en el lugar donde había estado, ya no quedaba de él más que una neblina rojiza. Imperius empezaba a pensar que la batalla estaba ganada, pero en ese momento el tañido del tambor resonó de nuevo. Su vibración hizo que el mismísimo aire se tiñera de rojo resplandor
y trajo consigo una lluvia de sangre, y luego, con el octavo tañido del tambor, la realidad se quebró. Con el octavo tañido del tambor del infierno, su eco llegó hasta la ciudadela de bronce, en el reino del caos. La señal era inequívoca. El antiguo enemigo de Khorne había regresado a la puerta de Sigmar. El rugido de las llamas precedió a Kulrex. El descomunal devorador de almas, con la corona de llamas, se materializó en el monte Bel, irguiéndose en toda su estatura y escudriñando al enemigo que tenía frente a él. Un destello a su espalda anunció la llegada de los 3 devoradores de almas que componían su guardia carnicera. Pronto les siguió el resto de la legión destructora. Mientras el eslabón relámpago cargaba contra los desangradores, el Lord Celeste Imperius y Loxia tomaron tierra, aplastando lo que quedaba de la primera hueste defensiva. Durante unos instantes, los 2 bandos permanecieron inmóviles, sopesando al enemigo. Con un bramido crepitante y gutural que prendió el aire que lo rodeaba en llamas, Kulrex lanzó su desafío. Tan largo y estruendoso fue el grito de guerra que el propio Khorne le dedicó una mirada de aprobación. Tras él, retumbaron las trompetas de bronce y los aullidos de los mastines de Khorne. En respuesta al desafío, los Dracoth se encabritaron. Tan ansiosos estaban de acometer contra el odiado enemigo que sus garras perforaron la avenida de piedra. Habrían atacado al instante de no ser por el Lord Celeste montado en la Dracoestelar que tenían delante. La suya era una noble presencia, y la calma que emanaban contenía los impulsos de la guardia dracotiana. Aunque ellos también perseguían la venganza, rehuían las demostraciones de poder. Ninguna otra reacción podría haber enfurecido más a Kulrex que la contemplación impasible. Encolerizado, el daemonio se lanzó al ataque con la legión destructora tras de sí. El Lord Celeste Imperius, a su vez, ordenó la carga. Lo que sucedió después no se había visto desde las guerras de la Era de los Mitos, un tiempo en el que los dioses en persona hollaban los campos de batalla. Cuando las 2 fuerzas chocaron, pareció que los reinos contenían el aliento. Tal era la magnitud del combate que llamó la atención de los dioses y las criaturas del vacío. Lo que atrajo sus miradas no fue la importancia estratégica o el tamaño de los ejércitos, pues había miles de batallas mayores en cualquier confín de los reinos. La batalla de la puerta de Sigmar era un pulso entre las voluntades de 2 dioses. El dios rey medía por primera vez la fuerza de su recién forjado ejército contra uno de los lugartenientes más poderosos de los dioses oscuros y su invicta legión. Los contendientes estaban a punto de enzarzarse. Kulrex blandía su hacha, incendiando el aire en derredor, y sacudía de su látigo la sangre de una eternidad de guerras. Nadie era capaz de detener la acometida demoledora del rey de los cráneos. Esquivando la embestida del demonio en el último instante, el Lord Celeste lo golpeó con su martillo y Loxia lo atravesó con sus garras, pero nada de eso logró detener a Kulrex. Rugiendo, enarboló su martillo, pero no logró descargar el golpe. Los aplastadores y la guardia dracotiana acababan de llegar, y la colisión hizo tambalearse incluso al gigantesco devorador de almas. Los Juggernaut cargaron como una avalancha de bronce, pero la acometida de la guardia dracotiana no fue menos feroz. Los Dracoth eran más ágiles que los acorazados Juggernauts, y los aplastadores de Khorne no tenían réplica para las descargas eléctricas que la estirpe de Dracothion escupía. Si no hubiera sido por Kulrex, la guardia dracotiana podía haber ganado. Apartado de su primer objetivo, el rey de los cráneos luchaba brutalmente por acortar la distancia que lo separaba del Lord Celeste. De un solo golpe de hacha, el devorador de almas partió en 2 a un Dracoth y a su jinete, mientras atacaba a otro forjado en la tormenta con el látigo. Varios rayos de luz azul ascendieron a los cielos y un poderoso relámpago descendió en respuesta. El resto de los martillos Draconis habían llegado.
El eslabón ondatruenos de la guardia dracotiana, los ofuscadores y los desoladores acudieron a ayudar a sus hermanos de batalla. Tras ellos, 3 descomunales templarios dragoneros despedían un aura de energía que quitaba la vida al enemigo y sanaba a los compañeros caídos. Había poco espacio para maniobrar en la concurrida avenida. El primer impacto pronto se convirtió en un combate encarnizado. El Lord Celeste Imperius y su Draco Estelar trataron de alcanzar al Devorador de Almas, pero no lograron abrirse paso a través del muro de caballería de Khorne que los separaba. Los martillazos de Imperius trituraban desangradores y destrozaban Juggernaut. Loxia lanzó un par de aplastadores al vacío por el filo de la calzada elevada. El combate avanzaba y Sigmar y Khorne ponían en sus campeones su aspiración a la victoria. Resonaban los truenos y diluviaba sangre. El cielo parecía estar en llamas, mientras la mirada atenta de Khorne se paseaba por el campo de batalla. Los templarios dragoneros alzaron el vuelo en un intento de salir del punto muerto. Luego se lanzaron en picado contra el enemigo, con el aliento tormentoso de los dracoestelares por delante. Los dracoestelares ametrallaron la vía de los reyes, volando bajo para abatir a los supervivientes con sus colas. La energía electrizante sembró el caos entre los daemonios. Con la intención de contrarrestar el ataque aéreo, la guardia carnicera de Kulrex alzó el vuelo a su vez. Uno de los devoradores de almas fue alcanzado en las alas por los atormentadores y cayó dibujando una espiral contra la ladera de la montaña, provocando una luz de rocas y pedazos de estatua profanados sobre la avenida. Debilitados por los rayos que les lanzaron los Dracot, los otros 2 daemonios de la guardia personal de Kulrex no supusieron un reto para los templarios dragoneros. A pesar de que su numerosa legión estaba siendo diezmada, Kulrex aún no había sido derrotado. Se abrió paso a filo y látigo hasta alcanzar al Lord Celeste, y con un barrido de su hacha hizo caer al líder de los forjados de su imponente montura. Entonces, el Devorador de Almas centró su furia en la Draco Estelar, y ambos se enzarzaron en un forcejeo de proporciones épicas que solo terminó cuando, en un esfuerzo final, Kulrex logró hincar sus colmillos en el cuello de Loxia. Kulrex se volvió hacia el Lord Celeste, con la sangre de Loxia aún goteando de su inmunda mandíbula. «¡Arróstrame!», gritó Imperius, sublevado por el dolor que su vínculo con Loxia le estaba causando. Envuelto en un resplandor celestial, Imperius cargó, como una estrella en medio de la noche tenebrosa que dibujaban las alas extendidas del descomunal devorador de almas. Por 3 veces los contendientes intercambiaron golpes. Imperius sentía que se le escapaba la fuerza vital y sentía la de Loxia ya lejos, más allá de donde él pudiera seguirla. Descargó toda su furia en un último golpe de su martillo Grorhead, al que se aferraba con las 2 manos. Con la fuerza de un gran tifón, Imperius hizo añicos el hacha, los huesos, la carne y el rencor que daba vida al daemonio. El devorador de almas dio 8 pasos atrás antes de desplomarse. La luz infernal de sus ojos titiló unos instantes antes de apagarse. Imperius dejó caer su martillo, humeante y renegrido. La sangre se colaba por las juntas de su maltrecha armadura. Lentamente, como si cada paso fuera una terrible agonía, Imperius avanzó hasta el cuerpo caído de Kulrex. Antes de que el cadáver se disolviera y regresara a Reino del Caos, arrancó de su sien la corona de llamas. Yvette, que no sostuvo en sus manos un halo ardiente, sino una corona encastada de gemas, digna de un dios. Con fuerzas renovadas, Imperius se dirigió al pie de la montaña. Allí, a sus pies, encontró la cabeza de una estatua cuyo rostro le recordaba al de Sigmar. Con suma reverencia, el Lord Celeste ciñó la corona a la frente del dios. «El verdadero rey», dijo, «ha vuelto».